Gracias, Padre, te damos por esta mañana, Señor, porque a veces nos levantamos y a veces nos levantamos con poco ánimo, pero al entender que sigues sentado en tu trono, que si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros, Señor? Que nuestros hijos están en tus manos, que nuestras generaciones nosotros las levantamos ante ti, que día a día clamaremos por nuestros hijos, que día a día los ponemos en tus manos, Señor. Y no hay mejor lugar que estar a tus pies, que estar en tu presencia, porque allí hay plenitud de gozo, hay sanidad, hay milagros, Padre. Solamente tú y a través de Jesús. Gracias, Jesús, porque tú eres el que nos llevas a esa presencia de Dios, de tu Padre, de nuestro Padre, porque ahora Él es también nuestro Padre. Gracias a ti, Jesús, y gracias, Espíritu Santo, porque si tú no nos das esa revelación, si tú no abres nuestra mente, nuestro corazón, la presencia de Dios no puede estar con nosotros, porque tú lo has dicho así. Tú eres el que nos das la fuerza, nos sanas, el que nos das la vitalidad. No hay nada que podamos hacer, nada, ningún rito, ninguna cuestión, más que la presencia tuya, Espíritu Santo, en nuestras vidas, en los que hemos creído, en los que hemos puesto nuestras vidas en tus manos, en los que tenemos que ver las cosas no como el mundo nos las presenta, sino como el apóstol Pablo, que aún en prisión él escribía estas cartas maravillosas, porque vemos que él no estaba prisionero en una cárcel. Realmente él estaba sentado allí, como él lo dice, en el ámbito, en el lugar de la presencia de Dios, en donde hay libertad, en donde hay gozo. Así nosotros, Padre, cuando nos desanimamos, cuando vemos cosas tan tremendas que están sucediendo a nuestro alrededor, solo tenemos que saber que tú nos llevas a esos lugares, a esas dimensiones, que nada se te escapa, Señor, que estamos en tus manos, en tus poderosas manos, que es tu voluntad la que se cumple, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, gracias, Señor. Y vamos a seguir en Efesios 4, esta carta tan preciosa del apóstol Pablo, que él escribe realmente, como ya lo hemos dicho, en el original, no venía dirigida a la iglesia de Éfeso, sino que era una carta que era dirigida a todas las a iglesias de Asia Menor que el apóstol Pablo había fundado. Entonces, fíjense, en Efesios 4:21, vamos a ver, nos quedamos ahí en Efesios 4:21. ¿Y qué es lo que dice en Efesios 4:21? Dice, si en verdad, y aquí quiero que veamos algo que se va a estar repitiendo en esta carta y en esta porción de Efesios. Por eso juntamos Efesios, la última parte de Efesios 4 y la primera parte de Efesios 5. Fíjense, si en verdad, y esta palabra la van a ir circulando cada vez que la oigan. ¿Por qué? Porque fíjense lo que me encontré esta revista, y esta revista dice, es una revista que de repente saliendo ahí del súper, ¿verdad? Están las revistas. Y se me hizo muy interesante, y de hecho así se llama la revista, muy interesante. Dice, estamos en la era de la postverdad. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos en una era que ya no existe la verdad. Aquí dice, vacúnate contra la pandemia de la desinformación y las fake news. Y eso es lo que tenemos que hacer. ¿Y cómo vamos a poder hacer esto? Porque más del 90% de lo que nosotros recibimos, escuchamos y de autoridades y de todo es fake news, es mentira. ¿Y quién es el padre de mentira? Satanás. Es el reino
de la mentira. Entonces, aquí en Efesios 4:21, empiecen a ver que lo más importante que Jesús nos está diciendo es que Él es la verdad. No hay otra verdad aparte de Él, ¿sí? Hay una sola verdad y es Él. Tenemos que concentrarnos en Él, porque si no, todas estas cosas y estas situaciones y todo nos quieren engañar con la mentira. Si en verdad lo oyeron, pero este oyeron, ya lo dijimos, es comprender, percibir, entender espiritualmente. Y para eso necesitamos el Espíritu Santo. Nosotros ya estamos del otro lado de la cruz. Ya no hay un Jesús crucificado, es un Jesús que está sentado a la diestra del Padre, es un Jesús que nos muestra un camino que vamos a caminar de la mano del Espíritu Santo. Ya quedamos atrás con todos los sacrificios, con todo. Jesús ya hizo el sacrificio, ahora estamos de este lado de la cruz. Ahora Efesios nos está hablando a los que somos el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo, que nos movemos, ¿sí? Y como sabemos, cuando Ezequiel ve esa visión de esos soldados que se levantan, pero que los huesos se juntan, los tendones, los músculos, todo se junta, pero faltaba algo, no tenían el aliento de vida que les dio, ¿qué? El Espíritu Santo. Ahorita, en estos tiempos, necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo. No tenemos otra opción o vamos a claudicar, vamos a sucumbir. Fíjense, lo oyeron y han sido enseñados en él conforme, en el mismo versículo viene otra vez, ¿conforme a qué? ¿A las mentiras? ¿A esto? No, conforme a la verdad, y aquí nos da la solución. A la verdad que hay en quién, en Jesús. Nada más en Jesús. No te distraigas con otras cosas. Que en cuanto a la anterior manera de vivir, ustedes se despojen del viejo hombre, ¿sí? Y me gustó mucho la foto que viene aquí, porque es un fulano ahí todo barbón, que no le importa nada, es el viejo hombre. Y ese viejo hombre teníamos una venda en nuestros ojos, pero ahora dice, quítate ya de ese viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos y sean renovados. ¿Por qué? Ya lo dijimos, el espíritu de su mente. Fíjense cómo sí es importante, porque el espíritu es el que nos va a dar la revelación, pero aquí nos reta porque es algo que nos dice que es una facultad intelectual. Tú no puedes cambiar si tú no cambias tu mente. Tienes que cambiar tu mentalidad. Y vaya que es difícil, porque miren, esta mentalidad que tenemos actualmente, y no estoy diciendo que en todo, pero hay cosas que tenemos que cambiar. ¿Por qué? Porque esta mentalidad que tenemos nos ha llevado hasta donde estamos, y la verdad estamos muy cómodas en donde estamos. Tenemos familia, tenemos bienes, simplemente tienes una computadora, eres parte del 1% de toda la humanidad. ¿Cuánta gente en el mundo tiene una computadora para poder estar viendo este, para poder estar viendo esta clase? ¿Sí me explico? Entonces, fíjense, dice ahí que tenemos, habla de la mente, habla del pensamiento, sí, habla del espíritu, pero habla del pensamiento también. Dice, quítense de todo. Tenemos que hacer un análisis de cómo estamos viviendo, porque de la manera que estamos viviendo, hay cosas que tenemos que cambiar porque ahorita no está funcionando. Tenemos que hacer cambios
¿Por qué les digo que no está funcionando? Porque ya se metieron en los impuestos que nosotros pagamos, estamos pagando a gente que no quiero decir las palabras porque luego me cortan el Zoom, pero y es verdad, ya nos ha pasado. Pero ustedes saben qué tipo de gente está en nuestros congresos y que nosotros con nuestros impuestos, con nuestro dinero, los estamos manteniendo y manteniendo ese tipo de vida que no les alcanza dicen, no les alcanza con eso, por eso tienen que dedicarse a la venta sexual. ¿Sí me explico? Entonces, ¿y qué es lo que estamos haciendo? Es mi dinero. Es mi dinero. Entonces tenemos que entender que aquí tenemos que despojarnos de ese viejo hombre, que ese viejo hombre es el yo no me meto tal vez, ya, bueno, pues allá ellos, ¿verdad? No, es que allá ellos están adentro de tu casa con tus hijos y con tus nietos, ¿sí? Entonces vemos aquí que es una facultad intelectual. Está hablando de el intelecto, ¿sí? Y se vistan 24 del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad, y otra vez esa palabrita, de la verdad, de la verdad. He oído tantas mentiras, no tienen idea. Cuando estuvimos allá en la OEA, porque nos acercamos a los cancilleres, a los embajadores, platicamos con ellos, no tienen idea la cantidad de mentiras que escuché. Yo decía, ¿cómo esta persona con esta capacidad intelectual que tiene un puesto representando toda una nación ante todas las naciones de América, puede decir estas mentiras, puede estar tan ciego, tan ciega? Recuerda una que me puse a platicar con ella y de verdad que la abracé y le dije, por favor, no se deje influenciar. Ella era una peruana, venía con su atuendo, una típica peruana, así hermoso el atuendo con su sombrero, esos sombreros todos bordados, hermosos. Ella representaba a las comunidades indígenas y todo lo que decía era, sí, es que queremos que el aborto sea libre. Y yo le decía, mujer, entiende que lo que te están diciendo es la extinción de tu raza. Eso es lo que quieren. ¿Por qué estás abogando por el aborto para tus niñas? Sí, ¿qué es lo que estás diciendo? Es un engaño. Quieren acabar con tu raza. ¿Cómo puedes ir en contra de que tu raza se reproduzca, tu raza permanezca? Pero eran unas cosas impactantes, la ceguedad, así como vemos esa banda. Y yo decía, ¿cómo puede esta persona estar pensando esto? ¿En qué está pensando? En pura mentira que le habían metido en su mente y en su corazón. Y vemos, fíjense, dice, por tanto, y aquí viene la conclusión, o sea, ya nos puso el panorama, cuál es la verdad, qué es lo que, dónde está nuestra fortaleza. Y ahora dice en el 25, por tanto, dejando a un lado, obviamente, la falsedad, tenemos que limpiar nuestra mente de estas falsedades. Me decía una amiga, ¿verdad?, que también está en esto, es que eso ya, las personas nacen transgénero. Le dije, nunca, nunca, desde que yo tengo uso de razón, bueno, en la Facultad de Medicina, hace muchísimos años, han estado haciendo estudios para encontrar el gen de la homosexualidad y ellos mismos, porque obviamente los más interesados en buscar esto pues son los homosexuales, ellos mismos han declarado que no existe porque no existe.
Y esas son mentiras que se han permeado. Fíjense, dejemos esas premisas falsas, hablemos la verdad. Y la única verdad la vamos a encontrar aquí en la palabra de Dios. Dice, y fíjense el 25, dice, por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablen verdad, cada cual con su prójimo. Y este es el centro del mensaje de Efesios. Es el pivote del mensaje de Efesios. Porque una cosa es que tú y yo estemos aquí buscando la verdad, haciendo que la verdad impregnándonos de la verdad que hay en la palabra de Dios, ¿sí? Pero aquí nos dice una cosa, si tú conoces la verdad, tienes que hablarla, tienes que decirla. ¿Cuántas veces yo la primera me he quedado callada en una discusión? Hay, no sé, 10 o 15 personas que están hablando acerca de esta cuestión progresista y todo. Y a mí me ha dado temor hablar la verdad, porque sé que me van a comer, que se me van a echar encima, que me van a decir de cosas. ¿Qué dice Efesios? Hablen, hablen verdad cada cual con quién, con tu prójimo. Es una orden. Tenemos que hablar la verdad, porque ¿saben qué? Muchas veces tenemos este concepto. Aquí no se habla de religión ni de política. Esto no tiene nada que ver ni con religión ni con política. Tiene que ver con la verdad. Y si alguien te dice, es que aquí no hablamos de religión, perdóname, yo no estoy hablando de religión. Yo estoy hablando verdad. Y si yo conozco la verdad, yo tengo el deber de decírtelo, porque aquí lo dice, hablen verdad cada cual con su prójimo. ¿Por qué? Y fíjense, está hablando no con los de afuera, está hablando con los de adentro, está hablando, dice, porque somos miembros los unos de los otros, ¿sí? Tenemos que estar nosotros en una comunicación de verdad unos con otros. Somos, fíjense, por eso muchas veces, porque obviamente, acuérdense, Satanás no anda allá afuera en las cantinas, esos ya son de él. ¿A dónde se mete? Se mete en nuestras familias, se mete en nuestras iglesias, con nosotros, porque ese es lo que quiere destruir, la unión, la comunicación. En Proverbios 27:6, más confiable es el amigo que hiere que el enemigo que besa. Más confiable es el amigo que hiere que el enemigo que besa. Y luego nos va a dar el antídoto, porque luego lo tienes que perdonar. Sí, porque luego te quedas con esa cosa. Es que él me hirió. Sí, te hirió, pero lo vas a perdonar. Fíjense, dice, enójense, porque si te enojas. ¿Quién no se enoja? Que levante la mano el que se enoje. Sí, te vas a enojar con el que está al lado, con el otro, con el de enfrente, con tu amigo, con tu hermano, con tu primo, con tu hijo, con tu esposo. Te vas a enojar. Dice, enójense, pero no pequen. ¿Cuál es ese pecado? Ese guardar, esa rencilla. Dice, no se ponga el sol sobre su enojo. Y sí, hay veces que hay que mantener o que hay que poner distancia entre las personas, ¿sí? ¿Por qué? Porque el ambiente no es propicio para platicar o para hablar. Pero tú, antes de dormirte, porque yo conozco personas y hay veces que lo hemos hecho, no tengo ganas de perdonarlo, no lo voy a perdonar, no la voy a perdonar, que se me pase. Esto, no se ponga el sol, fíjense, no dice no se ponga el sol sobre qué, sobre el pedir perdón, que tienes que ir en ese momento. Mucha gente lo interpreta así.
tengo que ir en este momento a pedir perdón. Y pides perdón, pero la persona todavía no está lista, ni tú tienes tu corazón listo. Primero tienes que poner tu corazón listo para poder ir allá, para poder ir, tienes que poner tu corazón listo para que puedas ir con la persona y ya hablar las cosas. Y a veces tiene que pasar tiempo, sí, a que las cosas bajen en el ánimo, pero nunca las dejes así. Lo que dice aquí es que no se ponga el sol sobre tu enojo, ¿sí? Entonces, tú ese día sabes que vas a tener que hablar con esa persona, sabes que vas a tener que arreglar las cosas con esa persona, ¿sí? Y vas a orar y vas a poner tu corazón correctamente alineado a poder hablar en amor, en conciliación con esa persona. Eso es lo que quiere decir. No se ponga el sol sobre tu enojo, ni den oportunidad al diablo, porque allí es donde abres. Cuando hay esas brechas, esos enojos, y los dejas, es una herida que empieza a hacer pus adentro de tu corazón. Es una herida en tu corazón que empieza a infectarse y empieza a crear ese cultivo de bacterias. Eso es lo que está diciendo ahorita. Si tengo que orar, tengo que ponerme a cuenta, Señor, tengo que tú me des esa gracia y ese favor para arreglar las cosas con esta persona. Y no quiere decir que esa amistad siga o siga o no siga o ese tal vez tu socio siga o no siga. No, eso no quiere decir eso. Es simplemente sanar la herida de tu corazón. Y aquí viene en el 28, hay un cambio, un giro completamente. Fíjense, el que roba no robe más, sino más bien que trabaje. Y entonces tú dices, ¿qué tiene que ver esto? Fíjense con el trabajo. O sea, el que roba, pues tienes que restituya lo que robó. Pero aquí está implicando algo muy importante, que el que está robando, fíjense, muchas veces roba porque no tiene alimento, porque roba para su familia. No lo está excusando, no está diciendo que está bien que robe, ¿sí? Y muchas veces eso es lo que nosotros hacemos, nos excusamos en pequeñas cosas que son robos, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque nosotros decimos, es que pues tengo que robar en este sentido, ¿verdad? Robar al fisco, robar a esto, robar a lo otro. Ponte a cuentas, porque aquí no dice que seas castigado. Fíjense, dice, y claro, obviamente el que roba tiene que sufrir un castigo, pero dice, más bien, o sea, sí, va a sufrir el castigo, pero más bien que trabaje. ¿Por qué? Porque el trabajo es digno, haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. Aquí está diciendo que muchas veces la gente roba por necesidad, pero ¿cuál es el antídoto para eso? El antídoto para eso no es hacer más cárceles, no es hacer más leyes. Obviamente las necesitamos por la corrupción del mundo, pero ¿qué es lo que nos está diciendo? Ten un trabajo para que con ese trabajo tú puedas compartir a los que tienen necesidad. Fíjense, y es que como nosotros tenemos esta impresión, ¿verdad? De que el trabajo es un castigo de Dios. Cuando Adán y Eva pecaron, entonces Adán y Eva estaban en el huerto, ¿verdad? Del Edén y nomás levantaban y se comían un plátano, se comían una manzana, se comían un mango, qué rico, ya me dio hambre, ¿verdad? Pero bueno, entonces
y tenemos esta impresión de que cuando Dios los castiga obviamente, por la justicia recta de Dios, sufren el castigo de sus propias acciones, que entonces Dios introdujo el trabajo. Y este concepto es de lo más equivocado que puede haber. ¿Por qué les digo esto? Fíjense bien lo que dice la palabra de Dios. Cuando escoge a David, Dios escoge a Moisés. ¿Cuándo? Cuando está trabajando Moisés cuidando las ovejas de su suegro Jetro. ¿Se acuerdan? Entonces, ¿y Jesús qué era Jesús? Jesús era un carpintero. David, ¿qué estaba haciendo cuando Dios le dice al profeta que vaya Samuel, que vaya y lo unja? Estaba cuidando las ovejas de su padre. Todos estaban trabajando. Y dice la palabra de Dios que Dios trabajó 6 días. Dios trabajó 6 días y que cada vez que Él trabajaba un día creando las cosas y vio Dios que era bueno. El trabajo es algo digno. El trabajo es algo que te dignifica. Por eso necesitamos el sentido del trabajo, ¿sí? Y eso es precisamente como Dios ha hecho nos ha puesto en la cuestión del trabajo. Me contaba ahora Felipa, ustedes la conocen, es la señora que me apoya aquí en la casa, en el trabajo de la casa. Y me decía, ella fue de vacaciones 15 días y estuvo en su rancho allá por Gilitla, más allá de Gilitla, San Pedro de las Cruces, que está allá pasando Ciudad Valles, pasando Gilitla, y bueno, allá en la sierra es un lugar hermoso, hermoso, verde, precioso. Y me decía que estaba muy triste porque ahora los habían inscrito a muchas personas ahí, les habían pedido su credencial de lector y los habían inscrito en un programa, ¿verdad? Y que les daban dinero, les daban una cantidad de X de dinero. Entonces, dice, todo lo que antes era lo que antes era las labores, o sea, donde crecía el maíz, el frijol, no me acuerdo qué otras cosas, porque como es alto, ¿verdad? Dice que empezaron también hasta el café, también estaban sembrando café por la altura, ¿verdad? Entonces dice que está muy triste porque ya nadie quiere trabajar la milpa. Dice que su papá, él contrataba, él llegó allí, el papá de Felipa, cuando ellos nada más llegaban y decían, ponían una estaca aquí, otra estaca acá, y ponían 4 estacas y decían, este es mi terreno, y empezaban a trabajar la tierra. Y dice, y crecían cosas y crecían lo que ellos comían. Pero ¿saben qué sucede? Sucede que ahora está la cuestión, ahorita está, todas las milpas ya no tienen, ya la gente no quiere trabajar absolutamente para nada. No quieren trabajar. Dice, yo tenía un terreno, mi papá nos heredó un terreno y mis hermanos se quedaron ahí pues para trabajarlo, pero se van a tener que venir a la ciudad porque ya nadie quiere trabajar en la tierra, porque les dan, dice, es pura borrachera, pura maldad y pura borrachera, porque ese dinero, como es dinero que se los regalan, lo usan pues, para tomar y para eso. Esos fueron literalmente sus palabras. La verdad me dolió tanto porque eso es lo que está sucediendo, quitándole el trabajo, la posibilidad de trabajo a las personas, el gusto por trabajar la tierra, por mantenerse ellos mismos, fíjense. Y entonces dice
en la palabra de Dios. Seguimos con aquí, dice, el que roba no robe más, sino que más bien trabaje. Dice 29, no salga de la boca de ustedes ninguna palabra corrompida, dice, sino solo la que sea buena para edificación según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Y esto es algo muy importante también. ¿Por qué? Porque fíjense, vamos a ver que cuando nosotros decimos la verdad, cuando nosotros pasamos del lado de donde estábamos nosotros, en ese lugar, ¿se acuerdan que lo que dijimos? Que estábamos muertos, no entendíamos nada, estábamos con vendas en nuestros ojos y ahora pasamos al lugar en el que comprendemos la verdad. El Espíritu Santo está moviéndose en nosotros. Yo quiero que entendamos algo y quiero hacer una similitud. Cuando Jesús le habla a Lázaro para que Lázaro dice, ven, Lázaro, ¿verdad? Entonces Lázaro sale de la tumba, pero Lázaro estaba envuelto en toda esa mortaja. Esos le ponían vendas aromáticas para que obviamente pues, se preservaran lo más posible el cuerpo y pues no oliera mal, ¿verdad? Entonces, es Lázaro, y lo vemos muchas veces, ¿verdad? Cuando ponen los dibujos, él estaba totalmente envuelto. ¿Y qué es lo que dice Jesús? Fíjense, no, no se pasa ese detalle de Jesús. Dice, ¿qué es lo que qué tenían que hacer? Quítenle las vendas, porque ya estaba vivo, ya estaba resucitado. Sin embargo, no se podía mover, no podía hablar, estaba todo envuelto en esos harapos, ¿verdad? Esos trapos que lo habían envuelto. Y muchas veces eso es lo que nos pasa. Todavía seguimos, después de que hemos sido trasladados del mundo de la luz, de las tinieblas a la luz, todavía, fíjense, estamos envueltos en esas vendas y esas vendas que tienen nuestros ojos. Por eso no es en automático. Claro, tenemos al Espíritu Santo, que es el que nos revela. Pero ¿qué nos va a revelar el Espíritu Santo? La palabra viva, la palabra de Dios, la verdad que está en Jesucristo. ¿Y cómo vamos a conocer esa verdad? Por medio de su palabra, porque Jesús es la palabra que se hizo carne. Entonces, fíjense, eso es lo que está diciendo. En Juan 11 es lo que nos dice, quítate esas vendas, quítate esos harapos que no te dejan hacer lo que tienes que hacer, ¿sí? Y entonces, fíjense, dice, precisamente aquí, dice, por eso tenemos que renovar nuestra mente por medio del Espíritu, ¿sí? Y no nada más eso, sino que ahora somos miembros de una nueva nacionalidad, que es la nacionalidad del reino de los cielos, ¿sí? Entonces, fíjense, aquí hay varias cosas que nos está diciendo el apóstol Pablo que tenemos que dejar. Lo primero que vimos es la mentira, ¿sí? La mentira dice, dejen de un lado la falsedad y hablen la verdad. Entonces, vamos a ver, ya dijimos, es la mentira. ¿Por qué debemos dejar la mentira? ¿Por qué? Porque el padre de mentira es Satanás. ¿Por qué? Porque siempre vamos a tener consecuencias. Si nosotros mentimos, vamos a tener consecuencias, ¿sí? Y eso es inevitable. Acuérdense, la primera
Fíjense bien, en la primera vez que juzgaron, que Dios juzgó a alguien, fue por la mentira. ¿Se acuerdan cuando el apóstol Pedro les estaban todos juntando todos los bienes para repartir a los pobres? Y entonces viene Zafira, ¿sí? ¿Se acuerdan? Y que vienen esta pareja. Y entonces esta pareja dice, ay, aquí está, vendimos una propiedad y dimos todo el dinero. ¿Y qué les dice el apóstol Pedro? No es cierto. Yo no necesito, Dios no necesita tu dinero. No tenías por qué decir mentiras. Pudiste haber dicho, vendía una propiedad y di el 10%, aquí está el 10%, pero la mentira, fíjense, fue tremendo porque en ese momento cayeron muertos porque Dios los juzgó y Él puso ese estándar de no mentir, ¿sí? Y fíjense, y inclusive en el Salmo 116:11, David dice, y yo dije en mi apuro, todos los hombres son mentirosos. Y bueno, la verdad, pues es algo que dijo, sí, lo dijo David, estaba molesto y estaba porque lo habían traicionado, pero es una verdad. Todos decimos mentiras, tenemos que guardar nuestra boca y para eso tenemos que conocer la verdad. Entonces, fíjense, muchas veces estaba platicando con la chica de Tailandia porque en la OEA mandan observadores, se llaman observadores de otros países que no son parte de la Organización de Estados Americanos. La OEA nada más es de Canadá hasta la Patagonia, ¿verdad? Todo lo que es las Américas. Pero también hay gente de otros lados que dicen que son observadores. Y yo platicaba con esta chica joven, una chica joven, y le decía, ¿y ustedes qué piensan acerca de todo esto que se está manejando? Y ella tranquilamente me dijo, nosotros somos neutrales. Nosotros no podemos ser neutrales. En la batalla no puedes ser neutral. O estás en este lado del bando o estás del otro lado del bando. Si te quedas en medio del fuego, eres el primero que te van a descontar. Eres el primero que vas a recibir las balas. Si no es de este lado, va a ser del otro lado. No podemos ser neutrales en la batalla por la verdad, ¿sí? Y bueno, esto lo vamos a hablar más en el capítulo 6. Dice, por eso tenemos que ser honestos, tenemos que cuidar nuestro lenguaje, la verdad. Yo la primera, ¿cuántas veces por buena gente, por querer ser buena gente, decimos mentiritas blancas? Cuidemos nuestra lengua, porque esas mentiritas blancas, luego saben qué pasa, es como David, que empiezas diciendo una mentirita blanca y luego te preguntan y luego tienes que decir otra mentira para cubrir esa mentira. Y es una mentirota y luego se hace una mentirotototota, ¿sí? Entonces, cuidado, vamos a ser lo más honestos. Yo muchas veces digo, yo soy una pacificadora y quiero que todos estén felices y contentos, que no haya pleitos, y entonces empiezo a meterme en pleitos de los demás y a decir cosas que ni me constan, pero por tal de apaciguar los ánimos. Tenemos mejor, yo digo, Señor, ¿sabes qué? Mejor me quedo callada. Si no vas a decir algo que es la verdad, mejor quédate callada, ¿sí? Entonces no engañes, no engañes. Y entonces estamos, fíjense, en Proverbios 97:10 dice, nosotros que amamos al Señor, odiamos la mentira. Y esto es algo, o sea, no dice que odiamos a nuestro prójimo, odiamos el pecado. El pecado es el que nos molesta,
¿sí? El pecado, no estamos viendo a la persona, estamos viendo el pecado en la persona. Eso es lo que nos debe de nosotros de decir, ¿sí? De molestar. Y precisamente eso, la blanda respuesta quita la ira. La blanda respuesta quita la ira. Y bueno, dice en Efesios el 27 que estábamos diciendo, no den oportunidad al diablo. Me regresé un poquito porque quería explicar un poquito más lo que las cosas que el apóstol Pablo nos está diciendo puntualmente que debemos evitar. Dice, no demos lugar al diablo. Fíjense, hay una cosa que esto, la ira, cuando nosotros nos enojamos y permitimos que nuestro cuerpo reaccione, nuestra mente en la ira, estamos abriendo la puerta al espíritu de maldad. Oigan esto, la ira abre la puerta al espíritu de maldad en nuestras vidas, ¿sí? Entonces, eso es la malicia, es algo que esa malicia es la que entra y luego va a explotar en ira, ¿sí? Entonces, fíjense, decía Aristóteles, dice, todos podemos enojarnos, pero enojarnos con la persona que debemos enojarnos, al grado que debemos enojarnos, en el momento en que debemos enojarnos y por la razón correcta que debemos enojarnos y en la manera correcta, no es nada fácil. Bueno, pues Aristóteles tenía razón, ¿verdad? Y aquí lo vemos en la Biblia. Realmente es difícil y solamente con el Espíritu Santo. Antes de ponernos, de dejar de que salga esa ira, porque esa ira al salir abre la puerta. Para eso reflexionemos, reflexionemos. Aquí dice, fíjense, ya estamos hablando de la mentira, de la ira, ¿verdad? El enojo o el enojo y de robar. Sabemos quién es el que roba por excelencia. Satanás, dice en Juan 10:10, Satanás vino ¿a qué? A robar, ¿a qué más? ¿Sí? A robar, a matar y a destruir. Robar, matar y destruir. Entonces, Satanás es el que te roba la paz, te roba el gozo. Y fíjense lo que hizo Satanás. Dice, con la mentira le dijo a Eva que tomara la fruta que estaba prohibida, ¿sí? Dijo una mentira, pero ¿qué hizo que Eva hiciera? Porque Dios le había dicho, todo esto es tuyo, excepto este árbol que no vas a tomar. Ese árbol era el árbol prohibido. Ese árbol no tenía permiso ella. Ella robó ese fruto. ¿Se dan cuenta? Satanás le dijo una mentira, hizo que ella robara de ese fruto. Entonces, eso es lo que vamos a ver, que por eso dice que no debemos de robar. Muy bien. Y dice, también fíjense, el cristiano que no trabaja está robando, se roba a sí mismo, a otros y a Dios. Vamos a entender esto, el que no trabaja se está robando porque él tiene los dones para producir, los dones para trabajar. Entonces es un robo de los dones que Dios le ha dado. Y también, ¿para qué decía la palabra? Aquí lo acabamos de leer, ¿para qué debemos trabajar? Para dar a los demás y compartir al necesitado. Entonces también está robando a los demás.
Y Dios dice que demos las primicias, que demos el diezmo de nuestro trabajo, ¿sí? También le estamos robando a Dios. Y fíjense, hay un proverbio que los rabinos judíos les enseñaban. Dice, si tú no enseñas a tu hijo a trabajar, lo estás entrenando para que sea un ladrón. Fíjense eso, ¿sí? Piénsenlo bien. Muchas veces con nuestros hijos, ay, no, pobre, es que está muy cargado de trabajo, ay, es que apenas esté estudiando, que no trabaje. Desde chicos, los judíos, y por eso son tan prósperos, enseñaban a sus hijos a que tenían que trabajar como algo digno, como un privilegio. Para ellos era, ya puedo trabajar, ya tengo edad para trabajar, ¿sí? Y acuérdense que a partir del mitzvah, que era los 12, 13 años, ellos ya eran considerados adultos y tenían que formar parte de la fuerza laboral, ¿sí? No explotación, no, los padres los tomaban para que aprendieran lo que ellos hacían. Por eso Jesús, hijo de carpintero, él era carpintero, ¿sí? José le enseñó a Jesús a trabajar. Entonces, fíjense, ya obviamente, siempre tenemos que tener el concepto de que a quién escogió como apóstoles Jesús, a los pescadores que estaban trabajando. Él no buscó gente que dijo, bueno, voy a ver estos que están aquí haciendo nada, pues los voy a poner yo a que sean mis discípulos. No, ellos estaban trabajando. Dice que estaban remendando sus redes. Ellos estaban acostumbrados a trabajar. Muy bien. Y fíjense, aquí ya vamos en Efesios 4:29, ya vamos aquí, no salga de la boca de ustedes ninguna palabra mala o corrompida, sino solo la que sea buena para edificación. Retomamos ahorita el 29, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Pero ¿cómo podemos tener esa palabra de gracia? ¿Cómo podemos no hablar de esas cosas? Ese corrupto. ¿Qué es corrupto? Imagínense, es corrupto quiere decir algo que está podrido. Ustedes imagínense que estamos hablando corrupción, estamos hablando cosas malolientes, que están corrompidas, que están degeneradas, ¿sí? Y por eso dice Romanos 3, 13. Fíjense qué palabra tan fuerte dice aquí el apóstol Pablo, que nuestras bocas son sepulcros abiertos. ¿Es tu boca un sepulcro abierto? ¿Hablas chisme? ¿Hablas palabras altisonantes? ¿Hablas palabras que no son de bendición? ¿Sí? Muchas veces nos damos, y no estoy hablando de que mucha gente dice, ay, es que no debemos decir malas palabras. Claro que no debemos decir malas palabras. Yo les decía a mis hijos, las malas palabras salen y están comiéndose la capa de ozono. Claro que no es cierto, ¿verdad? Pero bueno, eso es lo que les decía. Más palabras que están ahí, esas palabras quedan resonando siempre. Cada cosa que tú dices, fíjense, la creación de Dios, cuando Él habló, Él no terminó de hablar y entonces ya la creación se acabó. Esa creación siguió viva porque la palabra de Dios, cada vez que Él hablaba, sigue viva hasta el día de hoy. Y nuestras palabras van a seguir vivas. Es por eso que Dios dice que daremos cuenta, no es porque sea salva o no sea salva. Creemos en Jesús, sí, sabemos que es el único que nos puede llevar al Padre. Hemos desechado todo y sabemos que Jesús es el camino, la verdad y la vida, el que nos da la vida eterna, el que nos compró por precio, el que murió por nosotros. Pero
Cuando nosotros lleguemos allá, nosotros vamos a dar cuenta de cada palabra que sale de nuestra boca, porque esa palabra se quedó allí. Esa palabra se quedó allí reverberando en todo el tiempo. Ahí se quedó reverberando en todo ese tiempo, ¿sí? En todo ese tiempo. Por eso esas palabras van a llegar hasta allá, al final de nuestra vida, y entonces Dios va a decir, aquí está todo esto que dijiste mientras estabas en la tierra y sigue vivo esta palabra. Entonces, cuidado con lo que decimos, cuidado cuando maldecimos a alguien, cuando hablamos mal de alguien, porque eso queda reverberando siempre. Entonces, fíjense, dice, de la abundancia, en Mateo 12:34, dice, de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué tenemos en nuestro corazón? ¿Qué necesitamos nosotros llenar nuestro corazón? ¿Sí? De cosas podridas, que seamos un sepulcro abierto y que huela mal literalmente lo que hablamos, ¿sí? Fíjense, entonces esto es lo que tenemos que decir. Hay muchos versículos en Romanos que hablan acerca de la boca, de la importancia de las palabras que salen de nuestra boca, ¿sí? Entonces, ¿qué es? ¿Cómo podemos remediar esto? Primero que todo, dice la palabra, no te juntes con el, ahí voy, la cita de Proverbios, ahorita se las digo. No se junten con la gente que les haga hablar mal. Muchas veces nos juntamos con estas personas o en grupos que nos contaminan y nos hacen hablar mal. ¿Quiere decir que vas a dejar a tus amigas? Fíjense que no. Yo tengo grupos en los cuales, pues de alguna manera, cuando se juntan, es una vivoreada y lo decimos así y nos reímos. No, hombre, la vivorearon, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué es la serpiente? ¿Qué significa la serpiente? Pues claro, estamos destruyendo a esa persona, estamos maldiciendo a esa persona. Pero no quiere decir que nos vamos a apartar de las personas, porque yo te digo una cosa, muchas veces yo me he propuesto y cuando platico con una de ellas, le hablo por teléfono o nos vemos en un café, esa persona es otra. Esa persona me pide consejo, esa persona me dice que ore por su familia, esa persona me cuenta sus problemas, ¿sí? Entonces, no quiere decir que nos vamos a apartar de nuestras amistades, pero sí muchas veces hay ambientes en que se propicia esas cosas. Mejor cultiva a la persona, valora a la persona, pero no te metas en esos ambientes, porque el que reina ahí es Satanás, con toda esa vivoreada que literalmente así la, así la dices. Sin embargo, fíjense, no es fácil, porque no es fácil. Decimos, ya es cristiana, pero mira, sigue diciendo esto, sigue haciendo esto. Es un proceso. Tenemos que tener paciencia con nosotros mismos, pero procurarlo y pedirle a Dios que sí. Fíjense, dice en Colosenses 4:6, dice, llénate el corazón del amor de Cristo para que solamente, fíjense, llénate del amor de Cristo para que solamente la verdad y la belleza puedan emerger. No, no tienes que decir, o sea, con que sea sazonado, que tu boca sea sazonado, que tu voz, que tus palabras sean sazonadas con sal, ¿sí? Que tengan ese sazón para que la gente lo quiera escuchar. Entonces, fíjense, y bueno, vamos a ver aquí, dice, según para que imparta gracia a
los que escuchan. Y vamos a terminar aquí en esto porque es muy importante lo que nosotros vamos a decir, ¿sí? Aquí termina lo que el apóstol Pablo habla acerca de nuestra boca. Tenemos que hablar verdad. Tenemos que defender la verdad y hablarla. Y bueno, quiero usar esta palabra defender, pero quiero que entendamos que la verdad se defiende sola. Nosotros lo único que tenemos que hacer es declararla y contra la verdad no hay nada. Cuando yo le decía a esta mujer, ¿verdad? Vestida, ataviada con todo su hermoso vestido y que abogaba por las niñas indígenas diciendo que quería que el aborto era la solución. Y yo le decía, el aborto mata a las niñas, a tus niñas antes de nacer. El aborto hace que sea permisible que las violen, que las maltraten. ¿Eso es lo que quieres tú para tus niñas? Porque la vida, tú quieres vida para tus niñas, quieres vida en abundancia y el aborto es muerte. Y ella no me pudo responder, solamente se me quedaba viendo. Cuando minutos atrás había estado gritando allí ante los micrófonos y ante las cámaras que quería que el aborto para sus niñas indígenas. Y cuando yo le dije la verdad, ella no pudo contestar ni una sola palabra. La verdad se defiende sola, sola. Solamente tenemos que declararla, pero para declararla necesitamos conocerla. Y no te quedes callada, no te quedes callada. Esto es una exhortación para mí. Muchas veces decimos, bueno, es por prudencia. Ya ahorita necesitamos hablar y decir, así como dice aquí en Efesios, hablar la verdad con tu prójimo. Es una orden. Tenemos la verdad y necesitamos que esa verdad por todos los medios en los aires, en donde quiera que vayamos, reverbere esa verdad, porque va a llegar y la palabra no vuelve vacía. Tú no sabes a quién va a llegar esa palabra. Así que vamos a orar en el nombre poderoso de Jesús. Señor, tú que nos has trasladado de la luz, de las tinieblas a la luz, ahora nosotros poseemos, estamos en la luz, poseemos la verdad. Nos hemos quitado las vendas, pero a veces conocemos a Jesús, somos salvos, pero estamos vendados como así como Lázaro cuando Jesús le dijo, Lázaro, sal fuera. Y él salió, pero estaba vendado, estaba con todas las vendas, no podía hablar. Y él dijo, quítenle esas vendas para que pueda hablar, para que pueda caminar, para que pueda ser el testimonio vivo del poder de Dios. Así que, Padre, también quita de nosotros esas vendas, que en nuestra mente nos preparemos en tu palabra, que es la única que tiene la verdad absoluta. ¿Cuánta gente dice, no, no hay verdades absolutas? Hay una verdad absoluta y es Jesús. Y tú, Espíritu Santo, es el que nos revelas esa verdad absoluta. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Danos la valentía para hablar la verdad, para ir y que no se ponga el sol sobre nuestro enojo, para quitarnos esas vendas, esas ataduras, para sanar esas heridas y poder ir con firmeza y sin temor, declarando tu verdad. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.